Testifico Amén. que el Señor en su santa profecía me decía que estaría llegando muchos exequios a mi casa y su palabra se ha cumplido, que muchos anhelos del corazón los estaría cumpliendo. Hermanos, hace unos días yo les testifiqué de que el Señor me había hecho la promesa de que me daría descendencia a través de uno de mis hijos y así se ha cumplido. Aunque los médicos le dijeron a mi hijo que la niña le tocaba que abortarla porque traía una condición, yo le oraba al Señor y yo le decía que eran promesas de Él, que yo sabía que yo tenía un Dios vivo, que todo lo podía y que la podía libertar de ese síndrome de Down, y así se ha cumplido porque la niña ya no tiene ese síndrome de Down, y le doy la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Testifico que, hermanos, este domingo que pasó hace 8 días, fui a la enseñanza a la iglesia de Chía. Cuando finalizó la enseñanza, ya me dirigí nuevamente a mi casa. En la tarde revisé mi bolso y no tenía mi Biblia. Entonces, la verdad, me angustié mucho, sentí mucha angustia y mucha tristeza en mi corazón, porque en realidad yo no quería ir, o sea, yo no tenía pensado asistir el día lunes a la iglesia, porque era lunes festivo, y yo dije, no, entre semana yo voy a la iglesia de Orquídeas por la mañana, y ya pensaba en ir, era del martes en adelante. Entonces, como debido a que dejé la Biblia en la iglesia, yo fui el día lunes a la iglesia. Yo dije, pues ya que vine a la iglesia por la Biblia, pues decidí quedarme a la alabanza, porque allá es alabanza el día lunes. Y ya pedí la Biblia a los hermanos colaboradores de la iglesia, me la entregaron. Cuando ellos me la entregaron, yo me sentí muy feliz, era como si, no sé, sentí un gozo en mi corazón inexplicable. Cuando empezó la alabanza, comencé a orar a Dios, y de un momento a otro, hermanos, comencé a hablar en otra lengua, y en mi pensamiento yo decía, pero esto no sé, o sea, yo quería volver a hablar normal, a orar normal, y no podía. Sentía un fuego en mi corazón, un fuego celestial, era algo inexplicable, y yo quería abrir los ojos y no podía abrir los ojos, y quería nuevamente retomar o sea, la oración normal, que normal hago, y no era posible. Y yo en mi pensamiento decía, esto es de Dios, y continuaba y continuaba. Y me sentí muy dichosa y muy feliz porque sabía que todo eso venía de Dios. Cuando finalizó la alabanza, me dirigí pues a la persona encargada de la iglesia y le comenté esa experiencia, porque pues aún había faltado un poco de conocimiento en mí, y me dice que había sido bendecida y había sido bautizada con el Espíritu Santo. Toda la honra y la gloria sea siempre para Dios. Y es una forma tan única, es una forma como Dios se manifestó, que yo tenía que olvidar la Biblia. Y el día que yo no tenía pensado asistir a la iglesia, ese era el día de mi bendición. Gloria espiritual. a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Amén. Hermanos, testifico que el Señor hace aproximadamente 8 años me decía a través de profecía que me estaría permitiendo vivir momentos difíciles en mi salud, que no cuestionara, que tuviera paciencia, que orara, que me dispusiera, que acudiera diligentemente a la ciencia médica. Fue así como en el transcurso de 3 meses mi salud se empezó a deteriorar, mi organismo internamente estaba sufriendo. Es así como en exámenes médicos encuentran que una glándula en mi cerebro estaba muy alterada, debía estar en niveles de 19 a 29 y estaba en 283. En ese momento de urgencia me remitieron a tomarme una resonancia magnética y encontraron que tenía un tumor en mi cerebro. Hace un año, una vez se abre la iglesia, el Señor
me habla nuevamente a través de profecía y me dice que Él me ha sanado, me ha libertado. Hermanos, fueron momentos muy difíciles, la medicación era muy fuerte, los dolores en mi cuerpo eran insoportables. Yo solamente me aferré al Señor, hermanos, y de no ser por ir de la mano del Señor, no sé cómo hubiera soportado tantas situaciones tan duras, y no solamente en mi salud, sino que el Señor me forjó en ese tiempo, me dispuso para Él, para su servicio, me transformó, me cambió, me libertó, me dio vida, me renovó. Y es así como el Señor, a través de su promesa y después de que me dice que Él me sanó, asisto nuevamente a la ciencia médica, confiando en la promesa de Él. Y es cuando los médicos se sorprenden porque dicen, ya no hay tumor, los niveles están normales, esto es un verdadero milagro. Hermanos, esto lo testifico para dar la gloria y la honra al Señor. Testifico para la gloria y honra del Señor que aproximadamente 6 años el Señor me decía que iba a estar firmando unos documentos importantes. Pasó el tiempo y yo olvidé esa profecía. El Señor me la recordó el día que estaba firmando las escrituras de mi apartamento. Les testifico, hermanos, que el Señor guardó mi vida y la de mi hijo. Estábamos en un paseo con la familia de mi esposo y ellos pidieron bajarse. Yo me quedé en el carro con mi hijo, quedamos como en una loma. Allí mi hijo se pasó al sillón de al frente y accionó el freno de manos. A este lado yo tenía un abismo y a este lado estaba la montaña. El Señor, por su gloria y su misericordia, permitió que el volante se fuera para la derecha, donde estaba la montaña, y la camioneta estrelló con la montaña y ahí frenó. El Señor guardó nuestras vidas y lo testificó para honor y gloria de Dios. Gloria a nuestro Dios, su misericordia. Hermanos, testifico para la honra y gloria de mi Padre Celestial. El Señor en su santa profecía me decía, hija, ¿y por qué entristeces tu corazón? ¿Por qué te sientes sola en esta ciudad si yo he permitido que tú estudies y vivas aquí? Vas a ver cómo te voy a acompañar, cómo te voy a curar esa tristeza de tu corazón. Así fue, hermanos, como hace pocos días tuve quebrantos de salud. Estando en clases empecé a sentirme mal y fui a la enfermería, tuve atención médica, pero continuaba sintiéndome mal y yo empecé a orarle a Dios y a decirle que estuviera conmigo porque mis padres no estaban aquí en esta ciudad y estaba sola. Fue así, hermanos, como al día siguiente empecé a sentirme muy mal y salí de la universidad y dije, bueno, voy a ir a la clínica. Aunque el servicio de salud mío no es de este departamento, por urgencias debían brindarme atención. Fue así, hermanos, como yo llegué al hospital, había demasiadas personas y una compañera me dice que me vaya para la clínica porque quizás allí era más rápido. Era así como yo le pedí a Dios y le decía, Señor, yo necesito atención de inmediato porque me siento muy mal. Hermanos, llegué allá y estaba solo, me atendieron. Y cuando recibo la atención médica, la doctora me dice que ella ve una anomalía en mi ojo derecho, que ella siente que no me responde igual que el otro. Y yo le oraba y le pedía a Dios y le pedía sanidad. Fue así, hermanos, como me enviaron exámenes de urgencia, una tomografía y para descartar cualquier tumor. Y la doctora, cuando recibe los exámenes, se queda sorprendida porque dice que fuera para que saliera algún tumor o una parálisis, que ella me va a enviar de una vez con el especialista, el oftalmólogo. Y yo decía, pero ¿cómo si yo no puedo recibir atención por consulta externa? Hermanos, yo me quedé dormida y me levantó el oftalmólogo y me dijo que él me iba a hacer los exámenes, que él tenía tiempo, que casi nunca lo tenía, pero que él me iba a brindar esa atención. Y fue así, hermanos, como me hizo 2 exámenes especializados
tenía la visión perfecta y me decía, debe de haber un error, y la doctora se equivocó porque sus ojos están perfectos, su tomografía no hay rastro de tumor ni de ninguna parálisis, pero la voy a enviar con el neurólogo para que reciba la atención de inmediato. Hermanos, así esperé 4 horas más. Y yo estaba sola, pero no me sentía sola, sentía que Dios estaba orando. Y yo decía, Dios mío, solo tú haces esto. Las enfermeras me decían, tienes un privilegio porque aquí hay muchos enfermos que no reciben esa atención de inmediato. Y fue así, hermanos, me vio el neurólogo y me dijo lo mismo, me dijo, se han equivocado porque estás perfecta, no tienes ningún tumor, debes agradecer mucho a Dios porque cuando leí tu caso pensé que te iba a encontrar paralizado. Y esto, Dios hizo su obra, hermanos. Hoy me siento bien. El Señor obró y actuó en el momento indicado. Esto lo testifico para honrar y glorificar el nombre de mi Bendito Padre nuestro celestial. Dios, gloria al Señor. Qué lindo.